En este video les voy a contar las herramientas estadísticas que se utilizan cuando queremos saber si existe relación y analizar la relación entre una variable categórica y una variable numérica. Para hablar de esto, me voy a basar en el libro de Aguirre, Niño y Simonetti, Estadística aplicada en las ciencias sociales y humanas. En la descripción del video les voy a dejar el link de descarga. Para analizar una variable categórica y una variable numérica a la vez, el recurso numérico que se utiliza es la comparación de medias entre grupos, esa sería la herramienta estadística, pero también se podría optar por recursos gráficos y en ese sentido lo que se utiliza son histogramas. Si queremos analizar la existencia de relación entre una variable categórica y una variable numérica, el recurso que se utiliza es la comparación de medias entre grupos. ¿Qué significa esto? Significa, para cada grupo establecido por la variable categórica, se van a construir, calcular medidas descriptivas en términos de la variable numérica. Es decir, lo que se propone es comparar las distribuciones de la variable numérica entre las clases definidas por las categorías de la variable cualitativa. Y la comparación se hace en términos de medidas descriptivas, medidas de tendencia central. En general se utiliza la media aritmética y de allí viene su nombre. Veamos cómo funciona esta herramienta de comparación de medias entre grupos con el siguiente ejemplo. Tenemos una pregunta estadística a contestar, que es, ¿la edad de los adolescentes influye en el grado de inmadurez? Bien, en este caso, las dos variables que intervienen, por un lado la edad, que es una variable numérica, y por otro lado el grado de inmadurez como variable categórica ordinal, lo primero que hay que hacer es separar a los adolescentes según los grupos de inmadurez, es decir, según las categorías de la variable categórica. El segundo paso va a ser, una vez establecido cada uno de los grupos y los adolescentes que corresponden a esos grupos, vamos a trabajar con las edades dentro de cada uno de esos grupos. Y teniendo en cuenta las edades, se van a calcular distintas medidas, como pueden ser determinar el mínimo y el máximo, el promedio de la edad dentro de cada grupo, la mediana, el desvío estándar, etc. Y por último, voy a comparar esos grupos según estas medidas calculadas y determinadas, tratando de observar si existe algún tipo de relación. Bien. Entonces, aquí tenemos a la variable categórica, grado de inmadurez, con sus categorías bajo, medio y alto, ¿sí? Aquí tenemos la cantidad de estudiantes, de adolescentes que componen cada uno de esos grupos y para este ejemplo se presenta el promedio de la edad dentro de cada uno de estos grupos. Si bien la herramienta estadística recibe el nombre de comparación de medias entre grupos, aunque no necesariamente sea la media aritmética la medida descriptiva a utilizar o a comparar. Podemos utilizar otra medida descriptiva, como podría ser la mediana, o utilizar una medida de tendencia central y asociarla a una medida de dispersión. Siempre buscando esto, poder ver si existe relación entre las variables. En este caso podemos observar que las edades promedio dentro de cada uno de los grupos son distintas, ¿sí? No son iguales, lo que quiere decir que estas dos variables están relacionadas. Y si observamos, hay una relación, podríamos decir que directa en el sentido de que a mayor grado de inmadurez, ¿sí? A mayor grado de inmadurez, crece la edad, ¿sí? Aumenta la edad promedio, ¿ok? Entonces, esto nos da la pauta de que podría existir una relación entre la variable categórica y la variable numérica que estamos observando. El recurso gráfico que se puede utilizar para saber si existe relación entre una variable numérica y una categórica es construir histogramas, en términos de la variable numérica, ¿no? Construir histogramas
para cada grupo, clase o categoría de la variable categórica. Es decir, seguiríamos trabajando con cada grupo de la variable categórica y dentro de cada grupo con los valores que asume la variable numérica. Y para cada uno de ellos construir histogramas. Retomando el ejemplo que recién hemos trabajado, ¿sí? En donde queríamos ver si existía relación entre el grado de inmadurez y la edad de los estudiantes, en ese caso habría que construir 3 histogramas, ¿sí? Para cada grupo de la variable grado de inmadurez. Es decir, habría que construir un histograma de las edades de los estudiantes que conforman el grupo de inmadurez bajo, grado de inmadurez bajo, otro histograma con las edades de los estudiantes que conforman el grupo de grado de inmadurez medio y otro histograma con las edades de los estudiantes que forman parte del grupo de grado de inmadurez alto. Y luego comparar esos 3 histogramas. Si los 3 histogramas fueran idénticos, iguales, con la misma distribución, la misma forma, eso indicaría que no existe relación entre las dos variables que se está analizando o estudiando. Resumiendo entonces, cuando estamos trabajando con una variable categórica y una variable numérica de manera simultánea y queremos ver si existe relación, las herramientas estadísticas que debemos utilizar, por un lado tenemos la comparación de medias entre grupos, que lo de medias, entre comillas, viene porque es la medida como más general, pero ya hemos visto que podemos utilizar cualquier medida descriptiva y compararla entre grupos, o bien comparar histogramas dentro de cada grupo. Sí, que una vez definido que existe relación, el siguiente paso va a ser la forma en que se da esa relación, cómo se están relacionando estas dos variables, y para ello es indispensable pensar o analizar la posible naturaleza de la relación. Y para ver cuál es la intensidad, la fuerza de la relación, ahí se trabaja con la fuerza que podría presentar la correlación. Es decir, cuanto mayor sea la relación entre ambas variables, más homogéneo será el comportamiento de la variable numérica en cada uno de los grupos definidos por la variable cualitativa. Entonces, esto quiere decir que hay que prestar atención a la variabilidad de cada grupo para poder medir la fuerza de la relación.